1959 fue el año en el que Igor Dyatlov, líder alpinista que con cámara fotográfica en mano junto con otros estudiantes expertos en esquí iniciaron un complejo camino de excursión buscando conquistar la punta de la montaña Otorten ubicada en los montes Urales, los cuales en invierno se muestran totalmente cubiertos de nieve. Aquí dio inicio uno de los acontecimientos más misteriosos ocurridos en la Unión Soviética. Distintas teorías se gestan alrededor de lo sucedido. Se dice que el culpable fue un gigantesco y abominable hombre, o posiblemente ellos tan solo fueron un equipo de montañistas con mala suerte merodeando en el lugar equivocado, presenciando actividades ilícitas que no debían ver. Se dice que quizá fue un ataque de indios enojados con aquellos montañistas que pisaban suelo sagrado no correspondido, o solo tal vez sean solo suposiciones sin fundamentos, no lo sé. Una teoría un poco más congruente indica que la responsable pudo haber sido la cruda sensación de sentir consumirse vivo en medio de la gélida noche por indicios de hipotermia, la cual eventualmente dio fin a todos quedando solos en aquel frío y solitario lugar, siendo localizados posteriormente con fracturas, cuencas vacías, semidesnudos y en extrañas posiciones. Circunstancias que dieron pie a distintas teorías, formando desde entonces parte del imaginario colectivo, legendario, nombrado y reconocido por todos como el incidente del Paso Dyatlov. Todo empezó de la siguiente manera. El equipo estaba integrado por 10 elementos, 8 hombres y 2 mujeres, todos liderados por Igor Dyatlov, ya que, siendo aún joven, era el más experimentado y él, sin saberlo, terminó documentando lo que serían las últimas imágenes con vida de los estudiantes que iniciaron esta expedición con todo el entusiasmo y la fuerza digna de unos excelentes escaladores. La aventura dio inicio abrazada por un crudo invierno con un clima típico de montaña. Las temperaturas lograban alcanzar la categoría número 3, la más amenazante en su clase. Antes de adentrarse en esta travesía realizaron una última parada en el pueblo de Vishay. En este punto hizo su aparición la fuerza del destino con uno de los integrantes que, por la forma en que sucedieron las cosas, a él simple y sencillamente no le tocaba terminar de esa manera en aquel desolado sitio. Yuri Yudin optó por retirarse argumentando una molestia en la espalda. Esto se convirtió en la mejor decisión, ya que se hizo a un lado y regresó. El dolor en su espalda le impidió continuar con el viaje. La gran escalada empezó. Sin embargo, el clima empeoraba lentamente, matizado con fuertes vientos, empeorando cada vez más y más. El equipo avanzó e hizo su llegada a un primer plano. Forzados por las condiciones del ambiente, decidieron acampar en ese punto y así resguardarse de la noche que estaba por caer. A la mañana siguiente continuaron con el ascenso, confundidos por el mal clima que no cedía siquiera un poco. Al contrario, este seguía empeorando cada vez más. Con esto, la espesura de la nieve se acumulaba más y más.
El viento aumentaba y con poca visibilidad el equipo terminó por desorientarse, perdiendo rumbo y avanzando hacia el lado contrario, desviándose al oeste. Aún así, lograron llegar con bien a la punta superior de la montaña cerca del pueblo Mansi. Las condiciones climatológicas continuaban agravándose de fea manera con el paso de las horas. Esto impidió seguir avanzando y nuevamente decidieron parar y preparar las casas de campaña, resguardarse y continuar al día siguiente. La oscuridad de la noche llegó y es aquí, en este punto en donde todo sucede, en donde todo, absolutamente todo salió mal. Después del 12º día, los estudiantes debían comunicarse a la base de vigilancia preparada para recibir información respecto a las novedades del viaje, cosa que no sucedió. Los días pasaron y se llegó la fecha en la que deberían haber regresado al punto de reunión programado en la base del pueblo Vishai. Al no tener noticias de los jóvenes estudiantes, inmediatamente los familiares junto con un grupo de rescate organizaron e iniciaron rápidamente un recorrido a través de la zona, esperando dar con su paradero, intentando localizar lo más pronto posible a sus seres queridos, sin sospechar la tétrica escena que estaba por mostrarse frente a sus ojos. El grupo de rescatistas continuó su recorrido y avanzó hasta llegar a un punto en el que se encontraba un campamento totalmente abandonado, empezando a ser devorado ya por la nieve. Ahí ubicaron un primer y extraño detalle. La casa de campaña estaba cortada, pero desde la parte interna, como si alguien hubiese intentado observar desde adentro hacia la parte de afuera, tratando de ubicar algo que quizá los acechaba allá, en la oscura lejanía, en medio de la densa penumbra, acercándose lento y amenazante. Alrededor de la zona se lograron identificar unas huellas que indicaban haber avanzado hacia un bosque cercano. Estando ahí, los rescatistas notaron algo que parecía ser un intento de fogata cerca de unos árboles manchados de rojo. Justo en ese punto se encontraron los primeros cuerpos, extrañamente sin sus botas, relacionando entonces las huellas de pisadas con marcas de pies descalzos, pies expuestos y sin protección alguna. Se encontraban en ropa interior, con heridas en las manos, lastimadas por haber intentado trepar por los árboles, manchándolos así de rojo. Al parecer habían intentado huir de algo que los perseguía ferozmente en el interior del bosque. Los dos primeros estudiantes encontrados fueron Yuri Krivonishenko y Yuri Doroshenko. Unos metros más adelante de este primer hallazgo se encontraron 3 excursionistas más. Uno de ellos era Igor Dyatlov, encontrado debajo de un árbol, sosteniendo entre sus manos una pequeña rama en una posición que advertía una postura como intentando protegerse de algo o de alguien. Cerca de él se encontraba Rustem con una notable fractura en el cráneo. Por último, se localizó el cuerpo de Shinaida, que según el reporte de las investigaciones se encontró con su piel denotando un color un tanto extraño. Solo así, sin más explicaciones. Transcurrieron 2 largos meses. Con apoyo del voluntariado y elementos del ejército redoblaron labores de búsqueda, logrando localizar así otros 4 cuerpos más, pero en condiciones aún más extrañas y cubiertos completamente por la espesa nieve.
Lyudmila fue encontrada con macabros detalles en su rostro. La boca mostraba la notoria ausencia de su lengua, y en donde deberían estar sus ojos únicamente se veían unas cuencas vacías. Ella, colocada en una posición un tanto peculiar, se encontraba de rodillas y con el pecho apoyado sobre una roca que sobresalía de entre la nieve. La siguiente persona encontrada llevaba por nombre Semyon. Igualmente fue localizado con fuertes lesiones y de igual forma sus cuencas completamente vacías. Se tiene registro que las últimas 2 personas localizadas se encontraban juntas, sentadas apoyándose una contra la otra, espalda con espalda. Nikolai y Alexandra, con lesiones internas en cuello y costillas, descubiertas en investigaciones posteriores. Aquí es donde empezaron a generarse sospechas acerca de lo que en realidad había sucedido aquella noche. Los primeros 5 estudiantes en sus respectivas autopsias arrojaron que las lesiones no tenían manera de haber sido provocadas de forma natural como lo pudo haber sido quizá una pelea cuerpo a cuerpo, ni siquiera por placas de nieve cayendo de forma intempestiva. Además, 2 de ellos presentaban fracturas provocadas con un objeto contundente. Los 4 jóvenes tenían diversas fracturas alrededor del cuello, cráneo y abdomen específicamente. Entonces, ¿qué fue lo que verdaderamente sucedió aquella noche en medio de la penumbra en los adentros de los montes Urales? Las teorías comenzaron a gestarse. Se hablaba acerca de la furia de los indígenas habitantes del pueblo Mansi, que habrían descargado toda su ira en contra de los excursionistas, todo por haber invadido parte de su territorio. Otra teoría indicaba que habían sido víctimas de pruebas especiales por parte del mismo gobierno. Esta especulación tenía algo de sustento por el hecho de haber encontrado restos de radioactividad en las prendas de los estudiantes. ¿O es que acaso el Yeti ruso se habría manifestado con una agresiva llegada acabando con ellos sin reparo alguno? ¿O quizá tal vez hayan aparecido aliens que se encontraban ocultos entre las montañas, apareciendo de pronto, terminando con ellos en un instante? No. Estas últimas 2 opciones básicamente eran alimentadas solo por el morbo, ya que carecían de toda lógica y fundamento, pero ahí estaban, presentes por el misterio que envolvía dicho suceso. Las autoridades decidieron ocultar información y dejaron de lado elementos prueba tales como fotografías, notas personales escritas por ellos y testigos reales presenciales. Tan solo decidieron archivar el caso, señalando que lo acontecido sucedió, en síntesis, por una poderosa fuerza desconocida. Ese fue el veredicto final, generando con esto que familiares y personas interesadas en el caso no olvidaran los detalles específicos de lo sucedido. Las posibles respuestas en este crucigrama seguían y seguían. Una de las teorías que tomó fuerza y posiblemente sea una de las más reconocidas señalaba la presunta responsabilidad del gobierno, que habría tomado la decisión de acabar con los excursionistas tras ser testigos presenciales de pruebas confidenciales, creyendo que
pudieran haber sido algún tipo de agentes encubiertos que intentaban mostrar pruebas de los diversos experimentos en aquella zona. Así que, buscando evitar algún tipo de filtración informativa que pudiera llegar a los Estados Unidos, tomaron la decisión de terminar con todos los integrantes. Además, la teoría indicaba que la cantidad de cuerpos encontrados realmente eran más de 9. A principios de la década de los 90, los documentos que habían sido archivados décadas atrás terminaron haciéndose públicos, asombrando a propios y extraños. Los reportes presentaban páginas faltantes. Esto solo vino a respaldar e impulsar cada vez más las hipótesis generadas en aquellos años, obligando al gobierno en turno a reabrir nuevamente el caso. En 2020, el fiscal general mostró públicamente el dictamen oficial al que se llegó, el cual explicaba cómo una fuerte avalancha habría terminado con los 9 jóvenes excursionistas. Indicaba que al notar aquella sorpresiva caída de nieve, el grupo avanzó apresuradamente sin haberse colocado por completo botas y vestimenta que los protegiera del gélido clima, intentando salvarse llegando lo más rápido posible a la cima de una gran piedra que sobresalía a lo lejos. Sin embargo, la falta de claridad y poca visión provocó que perdieran rumbo y ellos, con poca ropa, aunado al frío extremo, terminaron rindiéndose ante la inminente llegada de una fuerte hipotermia. En el año 2021 se desarrolló un reporte buscando aclarar con sólidas ideas qué es lo que en verdad había ocurrido aquella noche. La explicación indicaba un fenómeno denominado avalancha de losa, la cual, al caer, provocó las lesiones encontradas en los cuerpos, concluyendo así que una placa pequeña se había desprendido de la parte superior de la montaña, golpeando directamente en la humanidad de los jóvenes excursionistas, mientras estos dormían resguardados del frío dentro de las casas de campaña. Al ocurrir dicho suceso, con miedo abandonaron las casas de forma apresurada, combinando así 3 situaciones determinantes: un corte tipo fisura al realizar las maniobras de instalación de la tienda, una lamentable coincidencia por haberse instalado en ese punto en específico, el cual presentaba constantes desprendimientos repentinos de cantidades torrenciales de nieve, aunado a fuertes vientos generados durante la noche. Esta lamentable tripleta terminó por mezclarse y acabar angustiosamente con los montañistas. 1959, año en el que ocurrió el acontecimiento de mayor misterio en la historia de la Unión Soviética, el incidente del Paso Dyatlov. Censura. Historias de bombón y misterio.